Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras noches de código por parte de Holberton School. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que definitivamente los va a sorprender con todo lo que implica, que es el tema principal, el hacker ético. Creo que, como ustedes lo han visto en todo el contenido que tenemos en nuestras redes, cada semana buscamos traer a invitados que en realidad agreguen valor a nuestro día a día. Eh, Como saben, nos especializamos en todo lo que tiene que ser un contexto tecnológico y el día de hoy, de verdad, los vamos a sorprender con el tema que vamos a abordar nuevamente, hacker ético. Y pues bueno, entremos en materia y la persona que hoy nos acompaña, de verdad, tiene un tremendo CV, es una persona que a su corta edad de verdad tiene una expertise muy importante y creo que va a complementar muchísimo para todos ustedes, para los que nos están viendo. Por favor, digo, saben que esto es en vivo, pero por favor no dejen de participar en nuestras redes porque el tema se va a poner muy interesante y como siempre, la participación de ustedes siempre es muy importante. Y pues bueno, sin más preámbulos, les presento a este verdadero crack del tema y por favor, Gersain Llamas, bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches para todos. Pues todo un gusto estar aquí con todos, con ustedes, compartirles mis experiencias y pues bueno, en un podio tan importante, ¿no? Con todos Sí. ustedes. No, Pues me muchísimas presento. gracias. Perdón por interrumpirte, Gersain. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, como bien lo mencionas, es un escenario muy importante a la talla de tu nivel, a la talla de tu expertise, de todo lo que tú representes. Estamos muy emocionados de que estés con nosotros y más que nada el tema que hoy traes sobre la mesa, que es 100% tuyo, es a lo que te dedicas y creo que estoy convencido que la plática va a ser muy interesante, pero bueno, por favor, preséntate, si eres tan amable, Hussein. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues para todos soy Gersain o Gersa. Nada más que bueno, les platico un poco de mi background. Yo soy abogado y maestro en Derecho y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencia de Datos. Me he enfocado mucho en sacar certificaciones importantes para la industria como Certified Ethical Hacker, Chief Information Security Officer, otra sobre privacidad, Certified Information Privacy Professional de Europa, de Microsoft, Certified Cybersecurity, bueno, de órganos internacionales que te validan capacidades. Y por ahí también escribo 2 que 3 artículos sobre inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, contratación electrónica, y pues bueno, estoy en ese balance entre la cuestión académica, pero también la cuestión industrial. Es complejo, pero vale la pena. Y pues bueno, mi área de expertise principal es la ciberseguridad. Yo soy ciberseguridad, amo la ciberseguridad, vivo la ciberseguridad y veo películas de ciberseguridad. Entonces, es mi día a día Okay. y por encima de una profesión es mi estilo de vida. O sea, siempre lo practico Wow. y todo. Y desde chico, porque bueno, te contaré brevemente a todos ustedes que a pesar de que yo soy abogado y que bueno, obviamente ya soy un técnico en cuestiones de ciberseguridad, siempre desde chico creo que eso de ser hacker ético por encima de una cuestión tecnológica es una cuestión de curiosidad, porque tú siempre intentas encontrar algo y saber si las reglas tienen que seguir así. En los deportes, en los juegos, en cualquier lado, tú te preguntas, ¿las reglas son así? ¿Tendrán que seguir siendo así? Yo creo que las primeras nociones que tengo fue cuando aprendí a programar, junto con mi hermano, estuve en foros de hacking, etcétera. Después estuve más profesión, en una educación más continua, más ordinaria, y después certificaciones. Pero de los hitos que me acuerdo de la ciberseguridad, que fueron, por así decirlo, mis primeros hackeos y que no son tan técnicos, yo me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía una caja fuerte. Tenemos como 8 o 9 años y de repente él ponía una contraseña y yo escuchaba un sonido, pero escuchaba que cada tecla era diferente sonido. Y con el tiempo se me fue grabando, entonces aprendí que podía abrir la caja fuerte aprendiéndome el sonido. Entonces, eso es a lo que voy. Tú puedes hackear la vida, puedes hackear una guitarra, puedes hackear una caja fuerte, puedes hackear un trabajo, cualquier cosa, por la noción de curiosidad. Entonces, ya después de ahí uno va creciendo y ve cómo a varios amigos le pasan ciberdelitos, principalmente por tarjetas de crédito, por robo de identidad o por algún virus, por algún troyano, y te das cuenta que tienes un compromiso y un labor social de hacer el bien, porque la verdad, ser malo es muy sencillo, pero hacer el bien es el doble de esfuerzo, pero vale la pena, porque a la gente que hace del bien siempre le va bien, los semejantes con los semejantes. Y por eso creo que por encima de las cuestiones técnicas, el ciberalfabetizar y tener una ciberhigiene y este tipo de foros crean cultura y motivan a las personas, por así decirlo, ir por el lado del bien.
ser como Jedi, Claro. etcétera. Oye, está impresionante esto que acabas de mencionar. La verdad es que qué interesante esta historia que nos compartes, como que desde muy temprana edad, o sea, imagínate 8 o 9 años, mi hijo tiene 9 años y he detectado algunas destrezas en él que me hacen recordar lo que acabas de mencionar, porque él tiene una caja fuerte y justo es de sonidos, ¿no? Pero qué curioso que tú cuando eras niño cómo esta inquietud te empezó a generar tracción o interés de cómo ligar un sonido para abrir una caja fuerte, aunque no te sepas el número, ¿no? Entonces, Exacto. creo que en el día a día definitivamente eh, es muy fácil caer en la tentación, ¿no? Creo Claro. que eh, 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 lo que el día a día, la vida, la experiencia te va formando, va orientado siempre a cómo sí o sí hacer ser congruente con tu día a día, ¿no? O sea, ser congruente con tu profesión. Entonces, creo que el mensaje que hoy vamos a dar a nuestra comunidad definitivamente va muy alineado a los valores de Holberton. Entonces, enhorabuena que estás con nosotros y extraordinaria esta historia que nos acabas de compartir. Y me gustaría mencionarte, digo, si estás de acuerdo, Claro. valdría muchísimo la pena como darle un contexto a toda la comunidad de cómo vamos a abordar la sesión. Me gustaría platicar un poquito sobre conceptos técnicos del hacking y después irnos hacia una exploración, si eres tan amable de compartirnos de tu día a día, cómo tomas decisiones, qué elementos debes de identificar con todo lo que vives en el día a día, con toda la preparación que te obliga las empresas y tu posición a certificarte para poder proveer soluciones a los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad, como lo sabes, o sea, nos especializamos en formar individuos que en realidad sean éticos con su día a día. Entonces, creo que es una muy buena ocasión para dejar claro cómo tú lo llevas, o sea, tú como una referencia entre del bien, cómo identificar el mal. Entonces, Sí, pero sí, sí. bueno, vámonos por ahí. Yo me voy a enfocar a un par de preguntas que te voy a hacer, las cuales me gustaría que nos dieras un poquito de contexto y empecemos con esto. La primera pregunta me gustaría que nos ayudaras a responder es, ¿qué es el hacking ético? O sea, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué es? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica? Cuéntanos, por favor. Sí, no, con mucho gusto, muchas gracias. Mira, fíjate que el hacking ético o ethical hacking es hacer las mismas técnicas que cualquier hacker pueda tener profesional, pero obviamente del lado del bien, ¿no? Por ahí hay algunas teorías que dicen hacker de sombrero blanco, de sombrero gris y de sombrero negro. Se supone que de sombrero negro son los que destruyen, los que roban información, los que la venden. De sombrero gris posiblemente es un equilibrio entre el bien y el mal en el que hackean, pero te piden dinero, pero al final no te quieren destruir. Y es hacker de sombrero blanco, que bueno, es una manera pedagógica de decir que eres de los buenos. Son aquellas personas que lo hacen con permiso, que obviamente está bajo un contrato y saben lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Tiene las mismas capacidades que un hacker de sombrero negro, solamente cambia el objetivo y el consentimiento y la acción. Y aquí es un problema, porque uno va a decir, oye, pues ¿cómo puedo saber cuándo soy de los buenos o de los malos? En ocasiones las cuestiones éticas y legales se yuxtaponen, o sea, como que chocan. Entonces, mira, yo te voy a poner un caso. Hace poco, bueno, hay un malware que se llama ransomware, que da cuenta que es un programa rescate. Es decir, te infecta la computadora, te cifra la información, es decir, para que ya no puedas leerla y de repente te pide un rescate, ya sea en Bitcoin o en cualquier otra cosa, y si no lo pagas, la información se destruye, bueno, o se queda cifrada. El asunto aquí es que hace poco pasó un suceso en donde un grupo de hackers eh, le pusieron un ransomware a un hospital y después se dieron Okay. cuenta del hospital y después dijeron, ah, no, ¿sabes qué? Mejor no porque el hospital es para niños con cáncer o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí tú te dices, ah, qué buenos hackers, de repente se fueron para atrás. Oye, pero en un principio es un ransomware, estaban pidiendo rescate. Entonces, creo que aquí la teoría de la manzana envenenada, cuando todo es algo que es ilegal, por encima de que después dices, ah, es que voy a afectar a un hospital para terceros, para personas, al final no, o sea, entonces ese debate entre lo ético y lo legal siempre se confronta y bueno, al final, si tu acción daña a alguien más, pues claramente no es nada ético y no es nada legal. Es un debate poco a poco, la moral va cambiando también, la ética también, o una cosa es la cuestión personal y otra cosa es la cuestión colectiva. Y pues bueno, es el día a día, pero creo que ser profesionales es el mejor camino para
obtener mejores resultados. Entonces son tres tipos, el de sombrero blanco, gris y el negro, que definitivamente Exacto. no tiene escrúpulos, ¿no? Ok, no, Exacto. súper interesante, pero qué curioso que el blanco no deja de hackear, pero con autorización. O sea, creo Claro. que es curioso porque pasa, ¿no? O sea, cuántas veces, eh, creo que es un tema de preparación a nivel mundial, ¿no? O sea, a veces llegan a mi spam correos invitándome de, hola, buenas tardes, espero estés bien. Digo, en inglés, ¿no? Te mando una cuenta porque te acabo de depositar 1 millón de euros, o sea, así, o sea, y yo digo, o sea, a mí se me da risa cuando veo estos correos, pero creo que existen porque alguien los sí ha de creer, ¿no? O sea, y descarga, le da un clic al adjunto y tómala, o sea, se infecta tu equipo. Entonces creo que a medida de lo posible, estas personas se aprovechan de la falta de información de otras personas. Y no solamente eso, sino sus equipos o las mismas personas no tienen las medidas de contención para estar evitando este tipo de malwares, ¿no? Pero súper, súper interesante. Bueno, vayámonos. Bueno, a mí me quedó perfectamente claro, espero a toda la comunidad también. Y por favor, comunidad, nuevamente, no dejen de participar. Si hay alguna inquietud, háganosla saber en nuestras diversas redes. Aprovechemos que tenemos aquí a Gersain, un verdadero crack del tema, y creo que nos puede ayudar muchísimo a complementar alguna duda o inquietud. Cambiando de tema, de pregunta, me gustaría saber qué habilidades se necesita o sí, más bien, ¿qué habilidades necesita un hacker ético? O sea, ¿qué complementa a esa persona que tiene que estar como responsable en una empresa de esta actividad? ¿Qué debe de tener? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué nos dice tu experiencia? Sí, mira, yo creo que la parte fundamental y el corazón de ser un hacker ético es la ética y la legalidad. Sí, siempre, Ok. siempre, porque se tiene que pedir permisos, tener los límites de qué sí hacer, pero también de qué no hacer. Esa es la base fundamental. Pero ya por encima de eso, pues obviamente tienes que tener conocimientos de seguridad en informática, también tienes que programar. Bueno, Mm, posiblemente no tienes que tener a un nivel muy profundo, pero en ocasiones tienes que hacer algunos exploits o tienes que hacer unos payloads. Entonces ahí, bueno, que son códigos fuentes para que automatizar o para crear malware o para investigarlo, etcétera, ¿no? También tienes que tener el uso de herramientas de hacking, compresión de sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, iOS o cualquier otro, y bueno, y un pensamiento de resolución de problemas, porque eso es lo principal. Tú tienes que tener en tu mente que todo tiene una solución, todo. Que a lo mejor en este momento no es tangible, pero de alguna manera puede ser con un control compensatorio, es decir, de que, pues bueno, nos alcanza hasta esto, pero lo resolvemos así. O con un control clave de que lo ponemos bien y el riesgo, pues obviamente hay un riesgo residual, ¿no? Pero el punto es que, mira, por encima de que hay hackers éticos en empresas y todo, creo que hay un punto fundamental. Son hackers y obviamente también tienen que capacitarse, pero las empresas también tienen que estar de una manera constante sabiendo y empujándolos a prepararse, ¿no? O sea, diciendo, sabes que tú vete para ujú. este sector de vulnerabilidades, vete para análisis, vete para forense, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cualidades, creo, pero la principal es la curiosidad. Siempre se empieza por la Curiosidad. curiosidad y la curiosidad es como esa energía que te alimenta. Me animaría a decir que es el amor de que te impulsa a hacer cosas e inclusive hasta preguntarte, ¿por qué funciona así? ¿Por qué lo hago? Inclusive llegas en un proceso y lo mejoras, llega otro proceso y lo mejoras y lo mejoras. Entonces, esas son algunas habilidades que tienen que tener un hacker ético. Fíjate que te voy a hacer la misma pregunta, pero enfocada Okay. a tu experiencia y digo, con tu experiencia, a lo que tú has vivido. La respuesta que nos acabas de dar va mucho hacia un tema de preparación profesional, softwares, diversas herramientas o habilidades de softwares que tienes que dominar. Pero en tu experiencia, Gersain, cuando has estado a lo mejor en tu propia empresa o a lo mejor en la empresa que estás brindando un servicio o consultando, ¿cómo sabes? O sea, después de tú conocer al equipo legal o al de ciberseguridad de X empresa, ¿cómo puedes tú identificar que la vulnerabilidad no es tanto de las personas, porque son unos cracks en lo que saben, o sea, son expertos, pero si nos vamos a temas personales,
¿qué habilidades debe de tener esa persona? O sea, ¿tú en qué momento dices, ¿sabes qué? Tienes todas las herramientas, a tu gente está muy preparada, pero yo detecto que esa personita hay una serie de vicios, comportamientos y caracteres que no van alineados a tus valores. ¿Sí, sí me explico? O sea, Ok. en tu experiencia, ¿has identificado esto en el comportamiento de las personas? Porque no necesariamente tienes que ser bueno en saber infinidad de softwares o tener certificaciones, sino son valores personales. ¿Qué crees tú o a ti en alguna ocasión has visto en tus diversas consultorías esa personita que dices, tienes todo muy bien, pero esa personita te va a ocasionar un problema? ¿Te ha pasado? Sí, no, totalmente. Inclusive una forma que se puede leer, inclusive para algunos puede ser intrusivas, checar como el background o los antecedentes de una persona, del qué es lo que le gusta, qué es lo que ha hecho, si viene de una empresa competitiva o no, o la temporalidad de trabajo, ¿no? Pero por encima de ello, aquí el punto medular es el equipo. Entonces, por más que tengas una persona que sea un super crack, si no trabaja en equipo, pues obviamente no te sirve, ¿no? Ok, O sea, tienes un profesional, pero vale más el trabajo en equipo porque al final es una comunicación. Uno no puede claro, realizar todos. Y obviamente la cuestión de ciberseguridad, tú te tienes que ir a forense, te tienes que hacer análisis, te tienes que ir a threat hunting, te tienes que ir al centro de operaciones. Es decir, hablamos de hacking, pero hacking tiene muchísimas áreas. Puede irte la claro. operativa, puede irte la de riesgo, puede irte la de forense o cualquier otra. Entonces, por sí solo no puedes hacerlo. Inclusive hay funciones Mm, que, de cuestiones de seguridad, controles que son controles duales, de que alguien te tiene que validar para poder ok, hacer una acción. Es decir, tú subes un usuario, pero alguien te lo valida para que esté vigente en el sistema, porque imagínate, le roban la contraseña a esa persona o esa persona lo sube y está creando millones de usuarios, está haciendo millones de transacciones. Entonces, con ese dual control, pues también evitas que si se roba una credencial tenga que tener la autorización de uno o de dos o de tres o sistemas multifirmas que muchos tengan que firmarlos. Pero sí, totalmente por encima de las cuestiones técnicas, obviamente hay un nivel junior y un nivel senior, y inclusive todos vamos comenzando por la cuestión de hacking ético con el pen testing, con las cuestiones de vulnerabilidades web, de sistemas operativos, y vamos avanzando más. Y la mirada es llegar a una cuestión directiva como un Chief Information Security Officer o como un Privacy Officer, ¿no? O como un Security Officer, que podamos decir que partimos de haciendo la talacha, todos comenzamos así, pagamos el suelo, pero al final vamos a esa vista hasta llegar a una toma de decisiones, porque como tú dices, resolver muchísimos. Hay, bueno, ojalá que poco a poco haya gente de ciberseguridad comprometida, certificaciones más en nivel nacional, internacional, pero por encima de todo ello, pues es un camino, ¿no? Es un camino de llegar a la claro. toma de decisiones. Y esa toma de decisiones tienes que saber cuestiones técnicas y también tener una identidad bien formada de tus límites, de lo que haces o no. Fíjate, inclusive yo en mis cursos que doy día a día y en las certificaciones que saco, me he dado cuenta que una pregunta es muy importante. Si tú vas a hacer algo y si tú se los cuentas a tus padres o a tu familia, ¿te daría pena contárselo? Y al final, si no te da pena contárselos porque es algo bueno, pero si te daría pena contarles eso que vas a hacer, pues al final es algo como que no es tan ético. Entonces, hay ciertos filtros o preguntas que uno se puede hacer de que te sientes cómodo al contarle a alguien que va a hacer una cierta acción, pues entonces ahí tenemos un tercero de confianza que te puede validar, ¿no? Pero es un análisis mental respecto a lo que tú sientes como entre el bien y lo malo, esa bifurcación. No sé si te respondí, Leo. Buenísima. No, 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 sí, sí, y creo, y fíjate, la pregunta que te hice con tu respuesta nos acaba de provocar la participación de Fer Hernández Sánchez, supongo. Nos pregunta, yo tengo una duda, ¿es cierto que el punto más débil de la infraestructura de TI son los seres humanos? Y en ese sentido, como ethical hacker, ¿qué tipo de habilidades blandas debes de dominar? O sea, creo que mi pregunta va muy similar a la de Fer, eh, pero digo, en tu respuesta creo que abarcas bastante bien también la pregunta de Fer, ¿no? O sea, pero si pudieras identificar alguna, solamente para ser un poco más preciso, ¿qué habilidad blanda tú identificas que sí o sí tiene que tener esa persona? Ok, yo creo que la primera es la paciencia, y la segunda es la comunicación, y tercera la Ok, lealtad. O sea, son órale. elementos que se tienen que tener, porque al final los mayores problemas en la sociedad, inclusive en una empresa, es la falta de comunicación, porque la gente no habla el mismo lenguaje, no tiene los mismos fines, pero cuando te comunicas puedes expresar tus intereses y al final alguien te puede hacer una retroalimentación.
el compromiso también y la lealtad, pues con la empresa, es decir, ponte la camiseta, en este momento estás aquí y tienes que darlo todo por aquí, no importa mañana o el pasado, estás aquí. Entonces, Claro. esas son las cuestiones blandas. Y la pregunta también que decía, el humano es el eslabón más débil y más fuerte de la cadena de ciberseguridad, porque podrás tener un software muy importante, pagar membresías de lo que tú quieras, pero al final, si el humano te deja pasar, pues al final está ahí, ¿no? El ataque más fuerte es en ingeniería social, porque es cuando juegan con las emociones. El ser humano es una caja de emociones y a veces te Sí, explican en ingeniería social, ya sea por alguna víctima, ya sea de que te marca tu jefe, alguien haciéndose pasar por tu jefe, oye, me urge, y tú se lo sí, mandas porque sientes ese sentimiento de que si no te van a correr, o a lo mejor adaptan otra estructura como de que te enamoran y que van jugando contigo y sí, bueno, es una emoción. O a lo mejor otra técnica de que, oye, somos del banco, estamos un sistema, crean un ándale. escenario y tú te la crees. O inclusive en una cuestión física que se llama tailgating, es decir, de que alguien abre la puerta y tú te pasas por atrás. Creo que aquí tenemos que tener una mentalidad y yo sé que la base de la sociedad es la confianza, pero cuando tú estás en ciberseguridad, tienes que tener una cero confianza. Es más, tienes que dudar de Ok, todo, preguntarte, porque ok, si de repente llega alguien con un chaleco y una escalera, lo vas a dejar pasar. Es más, hay videos en YouTube de gente que pasa a conciertos porque se pone chalecos y lleva una escalera. Y la gente cree porque están uniformados, o sea, entonces uno confía, entonces no, siempre hay que checar las credenciales, controles claro, quién eres. Es más, aunque lo conozcas, le tienes que pedir la credencial porque el protocolo así lo dice, ¿sí? Las claro, excepciones no tienen que tener, al menos en esto que tienes que ser muy rígido. Se abre la puerta, tienes que cerrarla, como se arriba abajo. O sí, sea, ese tipo de cosas que a lo mejor en la vida diaria tú lo tienes que tener, lo tienes que pasar a la cuestión de ciberseguridad. Yo te voy a decir que si una persona cuando abre una puerta no la cierra después, créeme que en su práctica profesional de ciberseguridad puede que deje abierto un puerto o puede que deje abierto otra cosa. Entonces, tienes que ser muy disciplinado también con tu día a día y con tu vida. Digo, hay que tener un equilibrio, ¿no? Una cosa es vida sí, personal y otra claro, cosa es claro. ciberseguridad. Pero bueno, cuando estés en el sector de la ciberseguridad, quiero decirles, trabajas 24 horas. Ok, Entonces, también es otro asunto que tienen que tomar en impresionante. consideración. Sí. Sí. Pues digo, creo que fue muy, muy buena respuesta y qué interesante, ¿no? O sea, esto que acabas de decir, que puedes tener el software más eficiente del mundo, pero si no tienes a las personas adecuadas, definitivamente siempre va a ser vulnerable. Impresionante. Pero bueno, Fer, esperemos y que haya quedado respondida la pregunta que nos hacías. Y gracias por tu participación, Fer. Me voy a ir a otra pregunta. Me gustaría ahora, si nos puedes compartir ¿cómo se realiza una prueba de penetración? ¿Qué significa esto dentro de hacking? Sí, mira, bueno, una cosa es la prueba de penetración del pen testing y otra cosa es el análisis de vulnerabilidades. Porque una cosa es que tú Ok, pongas con un escáner o algo y de repente escaneas, ya sea cuestión activa o pasiva, con herramientas, o preguntando, buscando en fuentes terceras o con ellos mismos, ¿no? Pero el pen testing es cuando ya tienes un equipo bien consolidado. Inclusive aquí podemos decir que dentro de la comunidad o del argot de la ciberseguridad tenemos el equipo rojo y el equipo azul y el equipo morado. ok, El equipo rojo es el que ataca y el equipo azul es el que ok, defiende. De hecho, las grandes empresas tienen esos equipos. O sea, uno es el que ataca y el otro es el que defiende y el morado es el que aprende de los ataques para poderlos hacer, o ah, sea, para poder perfeccionar. Y de hecho, ah, bancos, empresas grandes, pues tienen estos dos equipos y los equipos de Red Team, de equipo rojo, ni avisan. De repente te están atacando todo el día, pero para perfeccionar tu nivel de madurez. ujú, Entonces, el pen testing puede ser con un tercero de confianza, que tú le das la información, o puede ser que ni te avisen con tu equipo rojo. Y obviamente tú tienes que planificar el alcance hasta dónde es, tienes que recopilar información, ya sea con ellos o con fuentes externas o con escáneres o con lo que sea. Tienes que enumerar y hacer el análisis de la vulneración y decir, ¿sabes qué? Esta vulnerabilidad es crítica, por aquí me voy a meter. Por acá, esta no es crítica, pero me funciona a lo mejor para el siguiente paso porque hay una cadena en la que tú tienes control y comando de todo el servidor, de toda la página. Después explota la vulnerabilidad, dice, ¿sabes qué? Por este huequito me voy a meter, por una cuestión física, por una cuestión de red, por una cuestión de servidor, porque el modelo OSI, que es sus diferentes capas, tú puedes atacar por una cuestión física, por una cuestión de sistema operativo, por una cuestión de que no se programó bien, o por una cuestión de red, o por una cuestión de sesiones. O sea, hay diferentes tipos de ataques en diferentes tipos de capas. Y al final, lo que uno quiere es obtener privilegios, y ya que se obtienen los privilegios, pues ya dicen, te hackeamos, y pues bueno, hacemos el análisis de resultados y aquí está tu reporte para el pen testing. Entonces, el pen testing puede ser con un tercero, puede ser con una empresa, inclusive hay empresas que tienen programas book bounty,
en donde lanzan una convocatoria y a ver, encuentre vulnerabilidades en mis páginas y quien la encuentre le vamos a pagar. Obviamente no entran ataques de negación de servicio como que me trabes o que de repente llegas a mi empresa y te llevas una compu física. No, no, no. Entonces, ahorita hay un nivel de madurez en el que tú puedes decidir si eres un análisis de vulnerabilidades, haces un testing con un tercero o internamente, o lo lanzas a terceros o en un programa Bug Bounty como un programa de recompensas. De hecho, usted se puede meter a Microsoft, a Google y tienen Bug Bounties y te dicen, si alguien encuentra un error en esta plataforma o en este código, le pagamos. Obviamente, pues son empresas muy grandes y son hackers pues ya con mucho tiempo, pero es una muy buena manera de ir incentivando y de generar dinero, obviamente ingresos, porque obviamente uno trabaja eso de una manera legal y sin la sensación de quererse pasar a unas cuestiones pues malas, ¿no? O ilegales. Sí. Ahorita que mencionas, se me vino a la mente un caso que fue exageradamente público y me lleva a hacerte una pregunta. Primero es, con esto que acabas de explicarnos de los grupos, o sea, tú mencionas que esto existe en las empresas, no en todas, supongo, creo que las más No. especializadas en el tipo de información. Entonces, si recordarás, hace poquito pasó una situación de que el gobierno de nuestro país fue hackeado, ¿no? Y que se robaron ahí cierta información. Mi pregunta es, ¿significa que esta instancia gubernamental no tenía los elementos para cuidar la información? Porque no fue cualquier información, o sea, fue la Marina, si no me equivoco. Entonces, quiero entender un poco que esta instancia no tenía los elementos necesarios para evitarlo, Resign. Mira, excelente pregunta, la verdad, fíjate. Bueno, te voy a responder. Primero, la madurez que tenían. La Marina tiene su propio CECIR, que es su centro de operaciones, inclusive de respuesta a Sí. incidentes. O sea, tiene un órgano como tal. La Policía Mm. Federal también tiene, inclusive hasta universidades tienen CECIR o CERTS. Entonces, de que tienen la capacidad y tienen el equipo, sí. Y aquí me voy con la segunda pregunta, con la segunda respuesta. Algo que me gustaría dejar muy claro es que tarde o temprano nos van a hackear. Eso es un hecho. Tarde o temprano, Ok, y uno tiene que saber, o sea, lo ok, importante aquí es estar preparado para cuando te ok. hackeen. Y de hecho hay un concepto que se llama hardening, que son capas. Es decir, tú Ok. tienes que poner ciertas capas para que si te rompe una, luego está otra, luego está otra. Puede ser Ah, una capa física, una capa detectiva de control, otra caja de cifrado, otra capa, perdón. Entonces, si nos van a hackear siempre, y ¿sabes por qué? Porque hay vulnerabilidad cero. Es decir, no es que mm, tengas un mal programador, no es que tenga la tecnología, sino que a veces la misma tecnología que utilizamos tiene una vulnerabilidad que es para todos los sistemas. Son mm. vulnerabilidades cero. O sea, no te puedes prevenir porque es una vulnerabilidad a nivel global que necesitan actualizar el código o el lenguaje o el servidor para que ya no exista. Eso fue lo que pasó con el ransomware en 2017, en donde le cayó a hospitales, le cayó a los a ejército, a gobierno, porque no habían actualizado esa vulnerabilidad cero. Es decir, Ah, eso ok. te cae porque te cae. Entonces, por Sí, eso uno dice que siempre te van a hackear, pero la cosa es las sí, capas. Es decir, pongo sí. un control aquí cifrado, separo las llaves, separo entre dos funciones terceros y a lo mejor te hace algo, pero es un rasguño. Y a lo mejor tú puedes Claro, levantarte de manera más rápida. Lo que está pasando aquí en México, pues sí es un problema porque no solamente fue la Marina, también fue el SAT, también pues sí, otras empresas, ¿no? Entonces, y sí. uno se pregunta, oye, en un año ha hackeado a 6, 7 de gobierno, inclusive hace poquito los CETES y etcétera, ¿no? Y el Exacto. asunto, y el asunto es que ellos dicen, ¿sabes qué? No vamos a reportar vulneración de seguridad porque no hubo vulneración de datos personales. Al final dices, bueno, entonces sí hubo, ¿no? Y luego el INAI tuvo que ir con ellos, Sí, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, para abrir el sí. procedimiento y bueno, tenemos ley de protección de datos, pero no tenemos ley de ciberseguridad. Por eso se está trabajando y dicen que va a salir este año. Esperemos que tal como está. Pero el asunto también con las leyes es que las leyes a veces te agarran, te censuran. Entonces tienes que tener un buen límite entre regular, pero sin asfixiar la innovación, porque luego la Claro, aprietas y de repente ya no puede hacer nada. O sea, está tan claro. regulado que, oye, pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, Sí. pues sí, es un problema. Tienen la capacidad, sí, tienen elementos, tienen personal capacitado. No sé cómo estuvo por ahí, en una cadena de ataque, primero tienes que reconocer, luego tienes que hacer el malware, luego se lo tienes que lanzar, ganar privilegios y tener control y comando. A veces uno piensa de que es un ransomware o que de repente cifraron información, pero quién sabe, tienes algo mucho más profundo, algo más adentro, un rootkit, un virus que a lo mejor no lo detectas y solamente limpias, pero adivina qué, Mm, siguen estando en tu casa, siguen sí, estando está. dentro. Como el ejemplo que me dijo un muy buen amigo mío que se llama Roberto Martínez, que me dice,
Si de repente entras a tu casa y se roban la tele, pero no sabes por dónde la sacaron, obviamente tú te sentirás seguro de comprar otra tele. Pues no, ¿verdad? O sea, porque tienes que Claro, saber por dónde entrar, o entonces tienes que entrar muy, muy profundo y saber por qué es la razón. Inclusive me atrevo a decir, una cosa es el cibercrimen, de que te hackeen o te roban una cuenta o lo que sea, pero otra cosa es la de ciberinteligencia, porque si tú puedes identificar la motivación de por qué pasan las cosas, al final hay patrones que no, la tecnología no puede detectar, pero que uno puede decir, es una campaña que va ante universidades, es una campaña que va hasta cadena de suministro, es una campaña que va para hospitales. Entonces, la motivación es muy importante y es la expertise que tiene que tener el hacker ético, porque puedes comprar herramientas, pero la mente es lo que te pone más arriba. fíjate, iba a complementar la pregunta que me respondiste con, entonces significa que cualquiera es vulnerable y ya lo acabas de responder. O sea, a todos nos van a hackear en algún momento. Qué impresionante, qué impresionante. Pero creo que el fondo es pues, tener capas, ¿no? O sea, a ver, te va a pasar. Solamente pon firewalls de contención, los que sean necesarios, porque te va a suceder. Entonces, no, hombre, súper interesante. Les dije que iba a estar interesante esta plática, chicos. Súper interesante. Ok, vámonos a otra pregunta. ¿Qué es una ingeniería social? Ingeniería social, fíjate que es lo que comentamos hace un momento, que es la manipulación psicológica de las personas. Es decir, como lo dijimos en un principio, si el ser humano es el eslabón más fuerte y más débil, es el mayor ataque y el vector que va para ahí. Entonces, pues simplemente es la manipulación de las personas para que hagan ciertas cosas, para que te den información, para que te den sus accesos, para que te den controles, contraseñas, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, es el mayor ataque que se tiene en este momento, porque de verdad tenemos sistemas muy seguros, pero sumamente seguros. Pero como lo dijimos en un principio, el humano es el eslabón. Y por eso, por encima de ser solamente un hacker ético, uno tiene que tener el chip de una cultura, inclusive de una ciberhigiene, es decir, te bañas, te limpias los dientes, te cepillas los dientes, planchas tu ropa. Esa higiene tienes que tenerla también en la vida diaria. La cuestión es de actualiza los parches de seguridad, cambia las contraseñas cada 3 meses o cada 2 meses, cada mes, dependiendo. Haz respaldos de tu información, no compartas o ten una mnemotecnia de las contraseñas, no repitas contraseñas. Entonces, la ingeniería social, en términos generales, es la manipulación de las personas para obtener información crítica de empresa, tomando las debilidades, porque, ojo, uno va a decir, bueno, pues que yo no voy a caer en el banco, en las cuestiones del banco, o de que te piden $1 millón, o de que, o del rey nigeriano que necesita que le deposites dinero y luego que te paga con el doble. Pero el asunto es que hay ataques tan dirigidos que te estudian y que puedes saber lo que te gusta, lo que no te gusta, a lo que te incita, te tienen bien perfilado y créeme que en alguna debilidad que te agarren o en alguna contención que no estés tan activo, pues te vulneran y al final dobla las manos y da la información. Entonces también es una práctica, es un estudio, hay que estar conscientes y siempre respirar. Siempre que te llamen, valida las credenciales, el por qué, pregúntate, ¿esto es legítimo? A ver, autentícalo, ¿tienes algún otro medio de control? Verifica la fuente, compárala, de repente medítala, entonces eso es lo importante. Por la ingeniería social es la debilidad y la manipulación de las personas para que hagan o no hagan cosas, para que suelten información y checar, pues bueno, ya dijimos alguna, ¿no? Ya se puede hacer por cuestión romántica, puede ser por la cuestión de que te habla tu jefe, crea un escenario, y, 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 bueno, en general algún pretexto. Y todo eso lo vemos en las noticias, o sea, tampoco no es algo, no es el hilo negro, o sea, cuántas situaciones no vemos en las noticias en nuestro país de situaciones de engaño, de extorsión, de robo, por lo que estás mencionando. Entonces, sí es bien importante, qué interesante que puedas compartirnos esta información. Y me voy a brincar a otra pregunta, y la pregunta es muy simple, pero quiero profundizar en la pregunta. La pregunta es, ¿qué tan importante es la ciberseguridad para las empresas e instituciones? Pero quiero perfilarla a lo siguiente, porque ya lo platicamos hace un momento. Pero, por ejemplo, estadísticamente el mundo está, y creo que a partir del 2020 fue súper evidente, el mundo cambió a un tema de tecnología. Entonces, hoy en día, incluso hasta los trabajos de las próximas generaciones literal
van a sustituir o van a cambiar comparado con los últimos 50 años, ¿no? O sea, hay muchas actividades que van a cambiar por la tecnología. Incluso en las mismas escuelas están perfilando a sus alumnos a enfocarse en estudiar o proveer alternativas, más bien, las instituciones proveer alternativas tecnológicas y que los alumnos sepan cómo orientar y caminar hacia ese rumbo, porque la tecnología va a sustituir muchas actividades manuales que hoy existen. Entonces, teniendo esto como contexto, si sabemos que hoy la tecnología es algo que va a suceder cada vez más detallado en los próximos años y generaciones, significa que se va a requerir la ciberseguridad. Entonces, ¿qué hoy, cuál sería el mensaje que le pudiésemos dar a nuestra comunidad? ¿En dónde se tiene que enfocar? Y que la respuesta es exageradamente obvia la pregunta que estoy haciendo porque ya nos la dijiste, pero en tu expertise, ¿cuál es ese anzuelo, cuál es esa motivación que tú le darías a nuestra comunidad para decirles, chicos, caminen por ahí, porque los datos de hoy te dicen que en los próximos años va a suceder esto en un tema de ciberseguridad? Y yo sé que nuevamente inicié con la pregunta de qué tan importante es la ciberseguridad para las empresas, pero me gustaría ir más allá con todo este contexto que te acabo de dar. Perdón que No. haga todo esto para llegar a lo simple, pero me gustaría que nos dieras ese feeling a la comunidad. Sí, claro, no, buenísima pregunta. Fíjate que por encima del concepto de industria 4.0 que dijimos, wow, las nuevas tecnologías, ¿no? Que son impresión 3D, que es realidad virtual, realidad aumentada, sistemas ciberfísicos, blockchain, inteligencia artificial, computación cuántica, o sea, que son tecnologías fuertes, ¿no? Yo pondría la ciberseguridad aquí en medio y todas las tecnologías en la periferia, porque la Órale. ciberseguridad es el centro de gravedad. Es decir, por ejemplo, cuando empezaron lo de blockchain, todos fueron a los tokens y luego se fueron a metaverso y luego ahorita están con ChatGPT, inteligencia artificial y luego se habrá con la computación cuántica y otro. Entonces, puede ser que haya boom de tecnologías y de repente que todo el mundo hable sobre un tema y después lo olvide. Sí, Pero lo importante es que la ciberseguridad siempre es importante. Es decir, sí, ocupa ciberseguridad para los tokens, ciberseguridad para metaverso, ciberseguridad para la inteligencia artificial y ciberseguridad para la computación cuántica o cualquier otra tecnología. Entonces la ciberseguridad nunca va a pasar de moda, es algo necesario. Es más, me atrevería a decir, el mundo podrá estar en guerra, pero la ciberseguridad tiene que estar encaminada todavía ahí. Las operaciones con los bancos siguen estando. Entonces la sí. ciberseguridad es un trabajo que a pesar de que exista el caos, son necesarios. Y entonces es algo que está creciendo, es algo que siempre se va a necesitar y es el punto medular de todas las tecnologías. Si te quieres ir a Sí, programar, tienes que programar de manera segura. Si te quieres ir a inteligencia artificial, tienes que tener seguridad. Si te vas a blockchain, tienes que ver la seguridad del consenso para actualizar la base de datos descentralizada, distribuida. Si te vas a sistemas ciberfísicos, la ciberseguridad para que alguien no pueda hackear el dispositivo que está conectado a tu cerebro o a tu mente o a cualquier otra cosa. En la cuestión 3D, la ciberseguridad para que alguien no pueda manipularla. En el mundo virtual, realidad aumentada, la ciberseguridad en ese espacio para que a lo mejor la cuestión de privacidad, alguien no se roba tus credenciales o inclusive tu casa virtual. Entonces, la ciberseguridad es el principio y el fin de todas las tecnologías. Es industria 4.0, pero es necesaria, es el centro. Sin la ciberseguridad, obviamente uno cuida lo suyo. El concepto de propiedad es un concepto filosófico y psicológico. Entonces, al momento de cuidar algo, tú tienes que ver cómo protegerlo y cómo lo proteges con seguridad la información, con ciberseguridad y otras tecnologías. Ah, bueno, Impresionante. Dale, no, no, dale, no. termina. Ah, no, no, perdón. Y nada más para concluir, discúlpame, con la primera pregunta que me Dale. dijiste. Lo más importante de la ciberseguridad es proteger los activos críticos. Y el asunto es que cuando a una empresa o a uno personalmente lo hackean, pues pierde reputación, pierde honorabilidad, pierde continuidad de negocio, tiene multas por contratos, lo que sea. Entonces, ese activo intangible que es la reputación y la honorabilidad, pues al final es algo que jamás se puede recuperar en ocasiones o cuesta mucho trabajo. Hay empresas que nunca han tenido una vulnerabilidad y todas las tienen un buen estatus, pero ojo, hay empresas que han sido sujetos a brechas, no dicen que fueron vulnerados, que fueron hackeados y después sale a la luz que las bases de datos están publicados. Entonces, de hecho, hay una página que se llama Have I Pwned,
en donde tú puedes poner tu correo electrónico y te dice si tu correo electrónico ha sido reportado dentro de una vulneración de seguridad en alguna base de datos. Entonces ustedes lo pueden recomendar. Checan Have I Found It, lo pueden buscar y, por ejemplo, sale, tu correo ha sido vulnerado en 5 brechas de seguridad. Entonces dices, híjole, hay que cambiar la contraseña. Wow. Me gustaría, Entonces, sí. si nos apoyas ahorita en lo que yo estoy haciendo algunas preguntas o dándote contexto, si lo puedes poner para compartir, para ponerlo en el grupo y ahorita Claudia nos va a apoyar a ponerlo ahí en el grupo. Pero, ok, entonces digo, para complementar lo que estás mencionando, está complicadísimo estos que mencionas, ¿eh? La verdad está muy, muy interesante y cómo sí o sí tenemos que evolucionar y caminar hacia, fíjate, es que lo dijiste muy claro, o sea, es que la ciberseguridad es el punto principal y todo lo demás está alrededor. No manches. O sea, está brutal lo que estás mencionando. Pero bueno, avancemos, avancemos. ¿Cuál es el panorama global del hacking? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lo ves? O sea, dentro de los diversos estudios, cursos que tienes, ¿qué percibes a nivel mundial? Fíjate que hay un aumento de amenazas cibernéticas, el cibercrimen no descansa y con la cuestión de la pandemia, pues todo se hizo más automatizado, no estamos preparados, porque ojo, estuvimos automatizados, pero hicimos las cosas para que funcionaran, no para que fueran seguras. Entonces funcionan, pero pues ahí alguien se puede aprovechar, ¿no? Entonces las amenazas han aumentado, el cibercrimen no descansa y pues bueno, obviamente esas motivaciones, a lo mejor hay más grupos que tienen más intereses que la gente buena. Y bueno, de aquí espero que salgan muchos hackers éticos y que se motiven por la ciberseguridad. También, no solamente es que de repente hay una persona que hackea o 2 amigos o 3. De hecho, ya hay grupos patrocinados por estados que se llaman Advanced Persistent Threat, que son amenazas persistentes, que son ataques dirigidos. Es decir, hay muchos ataques y reportes, lo pueden buscar como el concepto APT, Advanced Persistent Threat, en donde gobiernos como, no sé, China, va sobre otros países para ganar inteligencia o para ganar algún beneficio político o económico. Es decir, ya estamos hablando de algo muy, pero muy arriba, con muchos recursos, con mucho conocimiento y que no nada más son un grupo de chicos que están en una comunidad o que están frente a un computador en un ciber, sino que estás hablando de personas ya bien preparadas con un nivel militar y de inteligencia bueno, van sobre un objetivo en particular. Otra cosa es el aumento de ingeniería social, porque sí, mejoramos en tecnología, cada vez son sistemas muy seguros, pero obviamente se nos olvida. Creo que es algo que tiene que ser cíclico, capacitar por lo menos una empresa cada 12 meses, poner alertas, mandar mensajes, hacer campañas, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un mercado muy grande, muy mercado, o sea, porque los activos, los datos se venden y pues bueno, la gente lo está comprando, inclusive algunos gobiernos, pues por ahí ha habido artículos de ciertas entidades gubernamentales que compran datos dentro de estos mercados y pues si hay una demanda, pues también hay una oferta. Pero también hay algo muy fundamental, estamos en un mundo hiperconectado, entonces no solamente estamos hablando de una cuestión digital, sino también de Internet de las cosas o Internet del todo. Entonces, hay sistemas que los hacen funcionando, que a lo mejor, no sé, una cámara que nada más te ponen 4 dígitos para contraseñas y con fuerza bruta, pues no te tardas tanto a lo mejor en adivinar los números, en hacer un ataque de diccionario o algo y dices, bueno, entonces cada vez hay más cosas conectadas, carros autónomos también van a estar conectados y todo va a estar una conectividad. Entonces vamos hacia ese punto, hacia ver no solamente dispositivos como una computadora, como un celular, como una tableta, sino como celulares, licuadoras, lavadoras, carros autónomos o las que barren, etcétera. Entonces, hacia eso vamos. Más ataques, menos concientización, más dispositivos conectados y un mercado muy, muy grande, de un mercado negro, por así decirlo, y grupos muy capacitados, muy capacitados. Es decir, no solamente cibercrimen, es ciberinteligencia, porque ya es una cacería, ya va directamente ante algún gobierno, alguna empresa para robar secretos industriales comerciales o inclusive para robar información sobre alguna campaña. Ok. Wow, interesante. Creo que definitivamente tenemos que especializarnos en este tema. Digo, toda la comunidad ya estamos en esta brecha, ya estamos en este camino que es la tecnología y es súper importante integrar a nuestro repertorio de conocimiento todo lo que implica ciberseguridad. Este,
como te lo había mencionado, bueno, a toda la comunidad y Gersain, esta plática es en dos partes, ¿no? La primera es un tema de tecnicismos y la segunda es lo que tú estás viviendo en tu día a día. Entonces, me gustaría brincarnos ahora para que nos compartas un poquito de qué es lo que haces, cómo le haces, cómo es tu día a día, ¿no? Pero antes de pasar ahí, y porque tenemos la participación de Fer hace ratito, y discúlpame, Fer, que conteste hasta ahorita, pero Fer menciona, como diría un sabio, hay que ser como los ogros, tener capas. Y sí, efectivamente, ¿no? Digo, esto era hace ratito, pero la verdad es que los temas van muy alineados a la plática y no quiero Sí, sí. interrumpirte, pero gracias por participar a toda la comunidad. Y bueno, yéndonos ya a tu día a día, digo, no es la forma correcta, pero creo que tu día a día se vuelve como un orquestador, ¿no, Gersain? Y lo digo por lo siguiente, o sea, creo que tú eres el equilibrio dentro de las necesidades de todos los departamentos en una empresa, porque, a ver, el área de ventas en una empresa quiere vender y la instrucción es, tienes que vender y hazle como quieras. Y ahí va el grupo de gente a vender y empieza a decir cada cosa por tratar de lograr el número y tómale, en el camino empieza a cometer errores brutales. Y por el otro lado está el área de finanzas tratando de contener el número y apretar y no hay que gastar, no hay que gastar. Y cuando el área comercial sí tiene que vender y luego está el área legal y, o sea, en tu experiencia, ¿cuál es la función principal de tus actividades? O sea, ¿cómo le Ok, haces? ¿Cómo es tu día a día? ok, no, pues esa pregunta. Fíjate que, bueno, como todos, comencé haciendo hackeos, vulnerabilidades, exploit, Ok. participando en comunidad y después del área legal, que es mi profesión principal. Y fui poco a poco avanzando y me di cuenta que había una necesidad, que era que los departamentos no hablan el mismo lenguaje y no se comunican. Entonces, siempre he dicho, los problemas no existen, solamente son errores de comunicación. Entonces, yo tomé el rol, o estoy proponiéndome poco a poco, porque obviamente es una actualización constante, no es que lo logres y ya, sino que al día tienes que estar actualizado. Entonces, no es que ya llegas a un punto y ya, ¿no? Mi función es ser un orquestador, ser un puente de comunicación entre el área legal, el área de finanzas, el área de riesgos, el área de informática, el área de ciberseguridad, para poder llegar a un buen sistema y manejo de la información, de los datos o de cualquier cosa que se tenga, ya sea gobierno, riesgo o cumplimiento, para que las cosas no salgan mal y cuando salgan mal hay que resolverlas. Entonces, yo me clavé mucho en la cuestión legal, me clavé mucho en la cuestión técnica, en la cuestión de presupuesto. Entonces, he estado aprendiendo y he estado metiéndome en cada campo para que si me siento con una persona de diferente área, puedo hablar en el mismo canal de comunicación. Y al momento de que todos están sentados, yo puedo decir, es que, a ver, esta persona se refiere a esto, hay que llegar a este consenso. Entonces, es simplemente crear puentes en donde todos se comunican porque una empresa es un cuerpo, entonces tiene que estar en armonía y como tú lo dices, tiene diferentes finalidades, ¿no? A lo mejor el marketing va a decir, yo quiero mandar campañas de marketing y el área legal te va a decir, oye, hay una ley de protección de datos personales, no tienes el consentimiento, y la de ciberseguridad te va a decir, oye, es que cómo la van a hacer con un programa, etcétera. Entonces, llegar a Claro. este tipo de soluciones para tener el mejor cumplimiento y que las cosas salgan bien. Pero a lo mejor ya es Ujú. algo más de toma de decisiones, más de sentarse, más de juntas, que a lo mejor a muchos les aburren, pero que tarde o temprano van a tener que sentarse ahí porque uno tiene que tener la cuestión práctica, porque al final las decisiones son los que cambian todo. Porque sí, una cosa es que, no, y es importante esto que te comento de las decisiones, porque una cosa es que tú estés en un equipo y que te digan, haz el análisis de riesgo, haz el análisis forense, haz el pen testing, pero de repente cuando las cosas salen mal y no es una simulación, nadie sabe qué hacer. Y es cuando uno se tranquiliza y una con su experiencia dice, ¿sabes qué? Haz esto, a lo otro, y al final dame los resultados. Alerta a tal playbook, llámale con el teléfono rojo a tal persona que esté en sitio aquí en 2 horas, no apague la computadora, agárrala, llama a la tercera persona, hace un reporte, hay un informe, empieza la respuesta a incidentes, o sea, son como esa orquestación para tranquilizarnos, hay que recuperarnos. Entonces, eso es como mi día a día, el poder recabar información, comunicarme con los demás y que todo gire de manera armoniosa de un aspecto de ciberseguridad, de gobierno, riesgo y cumplimiento. Wow, no manches, o sea, qué interesante. Importante comunidad, importante, porque aquí tenemos la guía.
Ahora me gustaría preguntarte, digo, ya nos queda muy poco tiempo. Am, ¿Algún caso, Gersain, que te haya pasado? Digo, siendo muy, considerando con quién pasó, o sea, a lo mejor un caso que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Ya habíamos detectado esta inconsistencia, sabíamos que no, que teníamos que anticiparnos a esto, teníamos que hacer un cambio en el equipo para esa personita moverla a otro lugar, no sucedió y la afectación fue de este pelo y nos costó tanto dinero, o a lo mejor un tema de reputación. O sea, ¿tienes algún caso, si nos lo puedes compartir en tu expertise, que tú hayas identificado? Y lejos de que nos cuentes el caso, es el problema y la solución. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Tendrás Ok, alguno que nos puedas compartir? sí, bueno, te cuento las generalidades. En términos Sí. generales, eh, y nos pasó varias veces, inclusive es difícil aprender porque uno aprende por los errores y obviamente somos humanos y decimos, ya Sí. aprendimos y no hemos aprendido nada. O sea, es algo, inclusive tiene que ser en equipo porque no tiene que ser personal. Ok. Porque a veces cuando te pasa un incidente, hasta la moral se baja, la cuestión ética y hasta uno piensa que no es capaz y necesitas un aliado que te dice, no, ánimo, tú puedes. Entonces, por eso siempre tienes que estar en equipo. Eso es sumamente importante. La frase de que dice, cuando vas solo llegas rápido, pero cuando vas acompañado llegas más lejos, es súper Sí. importante. Aquí, si son hackers éticos, tienen que tener la mentalidad de ser un equipo. El asunto fue que nosotros pensábamos que ya habíamos limpiado un servidor, que ya estaba todo bien, pero de repente seguían ahí algunas afectaciones que no podíamos comprobarlos de dónde venían. Entonces, una cosa es que limpiemos y al final la afectación sigue y pues lo que pensábamos que era una vulnerabilidad media, al final fue crítica y la recuperación fue desastrosa. La cuestión de Ok. litigios fue muy cara, la cuestión de reputación fue también difícil y pues bueno, se mantuvo, se recuperó, pero ya no lo mismo, porque decía, la reputación pues es difícil de recuperar. La solución fue la siguiente, y es que bueno, probablemente no sea un estilo de vida tan tranquilo, pero tú tienes que tener en mente que aunque las cosas estén bien, tú tienes que tener en mente que tienes alguien adentro, que tienes un intruso. Y no es porque desconfíes de la gente, sino que siempre si estás activo, puedes encontrar o puedes ver patrones, porque ojo, una cosa es de que, imagínate, un hacker de sombrero negro, Black Hat, de repente, como lo digo con un buen amigo que se llama Roberto, eh, puede utilizar los sistemas y los comandos del mismo sistema operativo y ante la tecnología, el sistema está funcionando y no hay ataque porque él está utilizando las reglas del sistema. Pero ya de repente si dices, oye, pero ¿por qué se activó tal a tal hora? ¿Por qué pasó ese suceso? Y dices, bueno, el comportamiento es diferente. Entonces, lo que he tomado la visión es que ver no solamente el cibercrimen y la ciberseguridad, sino verlo un poco más arriba como inteligencia, es decir, como si fuéramos espías, como si casi casi tú eres el principal y todos contra ti. Es la mejor opción y jamás menospreciar al adversario. Siempre tener en cuenta que estás frente al hacker más fuerte y que vas a darlo todo. Entonces, la mentalidad de tener un intruso siempre dentro de la organización, aunque las cosas estén funcionando, ¿eh? No es que, está todo bonito, está funcionando, no. Tú piensa que hay alguien adentro y búscalo, y síguelo buscando, y tampoco a un tercero decir, bueno, no es tan importante, es de tal país o del otro país, a lo mejor no tiene tanta tecnología o conocimiento. Tú tómalo como el mejor adversario. Y pues bueno, esos son los consejos que yo puedo darles, de que prueba de confianza cero, siempre, de preguntarse qué es lo que está sucediendo y de checar comportamientos, sí, ir más profundo. Y por eso digo, a lo mejor la cuestión de hacker ético no solamente es algo de legal o de tecnología, sino también hasta sociológico o psicológico, porque tienes que meterte en la mente de las personas y ver, oye, ¿por qué está haciendo eso? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere? Entonces tienes que tener un perfil multidisciplinario, inclusive leer vectores, inclusive leer a las personas, leer grupos, hasta la cuestión geopolítica es importante, las cuestiones de la bolsa, si alguien dijo eso, o sea, tienes que tener todo en mente porque eso cambia, ese es el hilo, o sea, el detalle, el diablo se encuentra en los detalles y es cuando tú puedes tener, y mejor dicho, por encima de ser un hacker ético, eres un campeón en ciberseguridad. Wow, impresionante, ¿no? O sea, digo, con esto que nos compartías de las afectaciones que tuvieron, híjoles, me imagino cómo estuvo el consejo, la dirección tratando de arreglar todo lo que ha pasado por algo que a lo mejor ya se había advertido
o que todo mundo asumía que estaba bien, ¿no? Entonces, a veces yo, en los diversos equipos que estoy, por favor, no asumas, no creas y no pienses. O sea, no, pregunta, pregunta. Y siempre, y hay personas que me dicen, oye, todo está bien, ¿verdad? Y le dije, no, ahorita todo está bien y en aparente calma. Aguas, aguas, Exacto. porque no sabes de dónde te va a brincar la liebre, ¿no? Buenísimo. Oye, Gesain, pues ya estamos por terminar, pero antes de terminar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, si nos puedes compartir son tres, perdón, es si nos puedes compartir un libro que en tu expertise para la comunidad valga la pena leerlo, enfocar, comprarlo, adquirirlo, conseguirlo. La segunda es algún reporte reciente que tú creas que, o alguna página que valga la pena meternos para tener esa aplicación, ya ves, o sea, digo, yo tengo varias aplicaciones que siempre me están dando información, entonces a lo mejor agregar una más de ciberseguridad, de hacking puede ser conveniente. Y la última, una película. ¿Qué Okay. película crees que nos puedas recomendar para poder conocer un poquito que pueda complementar a nuestro día a día? Tres preguntitas. ¿Cuáles? ¿Cuál sería la Rapidísimo. primera? Mira, el libro yo que recomiendo es un buen colega, es Incident Response with Threat Intelligence. Respuesta a Ok, incidente con inteligencia de amenaza. Está en inglés, pero vale la pena porque te da un enfoque hacia adelante. Porque les puedo recomendar ahorita de ciberseguridad y cibercrimen, pero el asunto es siempre irte al nivel más alto, que a lo mejor puede ser difícil de comprender, pero una vez que lo domines, créeme que estás en otro nivel. Entonces, ese sería uno, Incident claro. Response with Threat Intelligence de Packetle, lo pueden conseguir en Amazon o directamente en la editorial. La segunda pregunta era sobre la película, ¿no, Reporte. verdad? Un Ah, reporte reporte. o algún link o alguna aplicación que nos mantenga informado de qué está pasando. Sí, hay muchísimos reportes, hay reportes del Foro Económico Mundial, inclusive hay reportes de riesgos globales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Foro Económico Mundial, en donde te dice, estos son los 10 riesgos más importantes de 2020, 2021, 2022, 2023, el cibercrimen siempre está como en los top 5, en los top 10. Wow. También de IBM, Ok, de Polemon o el Cost Data Breach de la Unión Europea también, es decir, de cuánto te ok, cuestan los datos o cuánto cuestan las cuestiones de ataques o un incidente, cuánto le valen las empresas, porque son datos duros y tú de ahí claro. puedes justificar un análisis cuantitativo para pedir presupuesto en tu empresa. Porque una cosa Ok, es decir, hoy sabes que la ciberseguridad es importante, pues sí, porque es importante, necesitas datos duros. Entonces ahí claro, están todos los claro. reportes. Y la película, pues está la película Hackers también, pero bueno, también una serie que se llama Mr. Robot, entonces, Ok, pues usted la pueden ver, pues obviamente es de hacking. De hecho, en todas las técnicas y lenguaje que hablan, es la que está un poco más apegado a la realidad, porque ves películas y de repente hackean en 2 minutos y dice, oye, pues, ¿cómo le hace, no? Y acá en Mr. sí, Robot, que es una serie, obviamente van haciendo todas las etapas, inclusive los tecnicismos que utilizan, las herramientas, todo, sí están muy, pero muy ad hoc. Yo creo que tienen personas que saben sobre ataques, ciberseguridad, seguridad informática, hacking, entonces es una serie que yo recomiendo, Mr. Robot. ¿en dónde está Mr. Robot? No sé si la pueden ver, creo que está en Amazon, en algunas Amazon Prime. plataformas, sí, Amazon Prime, sí, en Amazon Prime. Ok, Sí, está en ok, Amazon Prime, va pues la quieren ver buenísimo. ahí. Buenísimo. Pues bueno, pues híjole, se pasó volando la hora, ya son las 8, ya nos tenemos que ir. La verdad es que estuvo muy interesante, se los advertí, comunidad, va a ser una plática muy, muy interesante. La verdad es que Resign se caracteriza en su entorno por ser el mejor y en esta ocasión nos acompañó para compartirnos un poquito de su expertise. Espero y a toda la comunidad que va a ver posterior este video en realidad eh, se integre y le interese todo esto. Resign, tus redes sociales, participas, si tienes alguna en específico, nos las puedes compartir para que te Sí, podamos claro, seguir. estoy en Twitter como Z Gersain y en Ajá, LinkedIn como Gersain Llamas Covarrubias, bien, o en Facebook también como Gersain Llamas. Ahí publico noticias de ciberseguridad, sobre incidentes, sobre cuestiones de cumplimiento. Siempre estoy a la vanguardia y digo, si quieren estar al tanto de lo que está pasando en el mundo cibernético y otras tecnologías, pues bueno, ahí me dan el follow y yo también lo sigo. bien. Excelente. Pues, Resign, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio que nos puedas acompañar y gracias nuevamente a todos.
Por favor, no dejen de participar, no dejen de estar con nosotros en todas nuestras redes, síganos. Me está haciendo un comentario, dice, preguntan el nombre del libro. Digo, danos oportunidad, equipo, que nos están preguntando, si nos lo compartes, lo subimos a las redes y por ahí va a estar. Entonces, Ok, nuevamente, gracias a todos, que sean un privilegio, un placer estar aquí contigo. Eres verdaderamente un crack de lo gracias. que dominas y haces. Y gracias por estar con nosotros. Comunidad, gracias. Sigamos en contacto. Un abrazo para todos y gracias por estar aquí. Gracias, Gersay, nuevamente. Muchas gracias. Un gusto, que esté muy bien. Bueno, bye. Gracias. Abrazo a todos.